Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren bien en este día. Estamos aquí grabando desde Tupelo, Mississippi. Todos sean muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Les habla su amigo y hermano de siempre, Daniel García. Vamos a tener un tema especialmente que nos habla la palabra de Dios acerca de la naturaleza del hombre. Así que pónganse cómodos y también consíganse una Biblia, la palabra de Dios, para así estudiar este tema tan importante, tan crucial, tan interesante. Que Dios nos ayude a poderlo discernir, a poderlo entender, ya que Dios nos ha puesto en este ministerio para predicar su palabra, para predicar su verdad. No soy digno de predicarla, pero por la gracia de Dios y su gran misericordia, estoy aquí. Está aquí un hombre pecador, que solamente por el poder y el favor de Dios, de su gracia, podemos ser portavoces de Él, de llevar este mensaje hasta las redes sociales, hasta el mundo entero, para que conozcan realmente quién es Dios nuestro Creador. Así que vamos a tener una palabra de oración para entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios en esta hora. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a entenderla, a aplicarla, que podamos discernir tu voluntad, tu mensaje, que lo podamos, Señor, entender, para así poder conocerte, poder saber tú cómo eres, qué es lo que quieres para nosotros. Que, Señor, podamos entender acerca de este tema de la naturaleza del hombre. Y que, Señor, la honra y la gloria sea para ti, y que podamos sentir tu presencia en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, la naturaleza del hombre. El hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios nuestro Creador, con individualidad propia y con la facultad y la libertad de pensar y obrar por su cuenta. Aunque fueron creados como seres libres, con libre albedrío, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu, que depende de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Te invito a que vamos ya al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos lo que Dios está diciendo, especialmente sobre la creación, de lo que Dios creó, de lo que Dios hizo, y por qué fue que Dios puso al ser humano, al hombre, aquí en esta tierra. Ahora leamos aquí en el capítulo 2 del mismo libro de Génesis, para el versículo 7. Dice el versículo 7: entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo
de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos lo que Dios hizo. Dice que Dios formó al hombre, o sea, del polvo de la tierra. Y dice que sopló en su nariz aliento de vida, le dio el don de la vida. Y como lo hizo de la tierra, el polvo de la tierra, y luego lo sopló en su nariz aliento de vida, entonces fue un alma. Entonces fue un hombre viviente, fue un ser viviente, según lo que vemos que la palabra de Dios nos dice aquí, de la naturaleza del hombre. ¿De dónde proviene el hombre? El hombre no viene del mono, sino que viene directamente de las manos de Dios, del que le dio el aliento de vida, del que le dio la vida y que también nos la da a cada uno de nosotros. Te la da a ti, a todos los seres que hay en esta tierra o que han vivido en esta tierra. Cuando nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de la elevada posición que ocupaban bajo el gobierno de Dios, nuestro Creador, de Dios, nuestro sustentador, nuestro protector. Vamos a ir al libro de Salmos capítulo 8 para leer desde el versículo 4 al 8. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, imagínate nomás, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Eso es lo que Dios hizo con Adán. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué puso Dios? ¿Qué tantas cosas puso Dios debajo de los pies de Adán? Todo. Dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todo Dios lo puso bajo los pies del hombre, bajo los pies del ser humano, especialmente bajo los pies de Adán. Libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24 al 28. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida. ¿Qué es lo que hace Dios? A todos nos da vida y aliento, así como le dio a Adán el aliento de vida y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho,
porque linaje suyo somos. Somos linaje de Dios. Pertenecemos a Dios por creación y también por salvación. También pertenecemos por redención, porque Él nos redimió al morir el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por fe pertenecemos al Señor Jesucristo, por creación y también redención. La imagen de Dios se desfiguró en nuestros primeros padres, en Adán y Eva. O sea, al alejar a Dios de ellos, y quedaron sujetos a la muerte, al pecado, a la muerte, a la enfermedad, a la vejez, a los problemas, a las dificultades, porque Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Pero cuando ellos ya no dependieron de Dios, cuando se alejaron de Dios y pecaron, la imagen de nuestro Creador se desfiguró de ellos y se empezaron a envejecer, a pecar, a portarse mal. Sus descendientes participan, nosotros que somos los descendientes de Adán y Eva, sus descendientes participan de esta naturaleza degradada y de sus consecuencias. Y nosotros sabemos muy bien las consecuencias. El ser humano nacemos con debilidades y tendencias hacia el mal, hacia el pecado, a estar en desobediencia a Dios y a sus 10 mandamientos, especialmente hoy en día al sábado, al santo día de reposo, que muchos cristianos, muchas personas odian. ¿Por qué? Porque tenemos tendencias completamente al mal. Y hay alguien que se rebeló desde el cielo en contra de Dios, Lucifer, Satanás, se rebeló en contra de Dios y de su ley, de sus principios, de sus 10 mandamientos y el sábado. Y ahora incita y enseña a los hombres a aborrecer el sábado, a aborrecer los mandamientos. Muchos cristianos y grandes evangelistas, doctores, que se les llama doctores, teólogos, aborrecen los mandamientos de Dios y el sábado. Lo enseñan desde sus libros, lo escriben en sus libros, lo predican desde los púlpitos cada domingo. O sea, el mismo espíritu que se reveló en el principio, en el jardín del Edén y también en el cielo, hoy lo estamos viendo en las universidades cristianas, en las iglesias. Lo estamos viendo entre hogares cristianos, en muchos lugares. Por eso debemos de tener mucho cuidado cómo nos dirigimos en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y cómo estudiamos y leemos este libro. Este libro se debe leer corridamente, se debe de entender lo que son las profecías, lo que es literal. Así que nosotros debemos de entender, especialmente también lo que es simbólico, para que nadie nos engañe, no ser engañados por nadie. Ahora vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo 3 de Génesis. Dice: pero la serpiente era astuta y sigue siéndolo,
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Estaba haciendo a Dios mentiroso. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, haciendo a Dios nuevamente mentiroso, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Lo que quería hacer Satanás, él quería ser como Dios, y también le estaba diciendo a Eva, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno. O sea que lo que le estaba diciendo la serpiente, o sea Satanás, era correcto. Estaba mejor que lo que Dios le había dicho. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Lo estaba codiciando, ya le estaba agradando. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, haciendo caso a lo que Satanás estaba diciendo. Y tomó de su fruto y comió. Y no fue todo. Dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios, o sea, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Cuándo es cuando el hombre se esconde? Cuando ha pecado, cuando se ha rebelado contra Dios, cuando ha violado los mandamientos de Dios. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva, cuando escucharon a Dios y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Siempre Dios viene a buscarnos, no nos deja solos cuando hemos caído. Tenemos un Dios misericordioso. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? Lo mandó. No nomás le aconsejó, sino le mandó. Dios ordena, Dios manda que no comieses. Y el hombre respondió, la mujer, ahora Adán le echó la culpa a Eva. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, Dios le dijo a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, o sea, dijo Eva, la serpiente. Ahora Eva le echa la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí está la profecía cuando el Señor Jesús iba a venir a morir en la cruz del Calvario. Iba a matar, destruir para siempre a la serpiente antigua. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, cuando diera luz, cuando tuviera hijos. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo, que iba a ser el deseo para su marido, dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, obedeció a Eva, le dijo, sí, mi amor, yo inmediatamente voy a comer de lo que tú has comido para también probarlo. Y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, refiriéndose a Jesús y refiriéndose también al Espíritu Santo. Dice, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente, o sea, fue corrido el hombre, fue corrida Eva del jardín del Edén. Dice, echó pues, los despidió. Dijo, no más, ustedes no van a vivir más aquí. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que guardase el camino del árbol de la vida. Qué linda y qué preciosa es la palabra de Dios. Es muy linda. Vamos a ir al Salmo 51 para leer el versículo 5. Dice el verso 5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto es lo que enseña la palabra de Dios de la naturaleza del hombre. Pero Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo y por medio de su Espíritu Santo restaura en los mortales penitentes la imagen de su Hacedor. Romanos capítulo 5. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 5 para leer versículo 12 al 17. Dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Todos los hombres llegó el pecado, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se les inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán, ¿hasta quién? Hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Quién fue aquel uno que pecó? Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más
reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice así, segunda de Corintios capítulo 5, versículos 19 y 20. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué nos encargó Dios? La palabra de la reconciliación. Reconciliar a otros con Dios, reconciliar a otros con el Señor Jesucristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Yo soy un embajador en nombre de Cristo. Tú eres un embajador también en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos, mi hermano y amigo, con Dios. No lo dejes para tarde. No lo dejes para mañana antes de que sea demasiado tarde. Hazlo hoy. Reconcíliate hoy con Dios. Salmo 51. Vamos a ir al Salmo 51. Ok. Salmo 51 para leer versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, amén, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que eso haga Dios en ti, que eso haga Dios en cada uno de nosotros. O sea, que Dios nos reconcilie, que crea, o sea, que le dé creación, un corazón de carne, un corazón limpio en nosotros, dentro de nosotros, que nos renueve, o sea, un espíritu recto, un espíritu justo dentro de nosotros, que eso pueda lograrse el Señor nuestro Dios, y sí lo puede hacer por medio de la fe. Solo basta que nosotros tengamos fe en Él y se puede lograr. Primera de Juan capítulo 4, y vamos a leer versículos 7 y 8. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. También vamos a leer versículo 11 y 20. Dice: amados, ¿se imaginan cómo llegó a hablar el apóstol Juan, el discípulo amado, a dirigirse a sus oyentes como amados? Un hombre cambiado, un hombre que llegó a ser a la imagen de Dios, un hombre cambiado por el Espíritu Santo. Dice: amados, amémonos unos a otros. ¿Qué debemos de hacer? Amarnos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Esa es la razón. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que si Dios nos ama, si el Señor Jesucristo nos ama, nosotros nos debemos de amar los unos a los otros. Debemos de amar a nuestro prójimo. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos, dice nosotros también, dice, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Ahora el versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿es qué? ¿Verdadero? ¿Es un hombre verdadero? ¿Un hombre justo? No. Dice: es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿A quién lo está viendo?
¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que empecemos a amar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Empecemos a amar al ser humano. Génesis capítulo 2, te invito a ir al libro de Génesis capítulo 2 para leer el versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Nosotros estamos estudiando acerca de la naturaleza del hombre. Y aquí en el versículo 15 estamos viendo lo que Dios hizo con el hombre, lo que Dios hizo con Adán. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué razón? ¿Para qué lo quería Dios en el jardín del Edén? Para que lo labrara y lo guardara, para que lo sembrara, para que plantara y también lo guardara. ¿Sabes? Era toda clase de necesidades, o sea, que se necesitaba para mantener bonito el jardín del Edén. Nosotros fuimos creados para gloria de Dios. Y se nos invita a cada uno de nosotros que fuimos creados por Dios a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y amarnos mutuamente, amarnos los unos a los otros y a cuidar el ambiente también que nos rodea. Ser protectores de la naturaleza de Dios, de la creación de Dios. ¿Sí? Que Dios nos bendiga y que podamos regresar a Dios. Ya estudiamos acerca de la naturaleza del hombre. Sabemos cómo fue creado el hombre, cómo vino aquí a esta tierra, qué fue lo que hizo, dónde la regó, cómo pecó. Así que nosotros no pequemos más. No nos rebelemos más contra Dios. Si Adán y Eva no obedecieron lo que Dios les dijo, que no comieran de ese árbol, que podían comer de todos los árboles, pero menos de ese, pero desobedecieron, lo hicieron. No nos rebelemos más contra Dios. No nos rebelemos más contra sus 10 mandamientos, contra su palabra. Ya no pisoteemos más la ley de Dios, los 10 mandamientos. No pisoteemos más el sábado, sino que seamos obedientes a Dios. Ya no seamos más agentes de Satanás, porque Satanás es lo que está haciendo en el mundo, aún en las mayores religiones del mundo, en el cristianismo popular. Así que nosotros tengamos la creencia de la Biblia, no tengamos la creencia popular de este mundo, que es rebelarse en contra de Dios y enseñar lo que Dios no ha dicho en su santa palabra. Bueno, que Dios me los bendiga, que nos preparemos para aceptar a Jesús como Salvador personal, si es que aún todavía no lo has hecho. Bueno, hasta pronto. Adiós.